Fascinación en Medellín con los monólogos de Santiago Rivas. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital, espacio de opinión y participación de los y las televidentes de Canal Capital. Gracias por acompañarnos. Nos complace iniciar en este mes de agosto conversando con ustedes, nuestras audiencias. Para nosotros es muy importante escuchar todas sus percepciones, opiniones y maneras de ver y entender los contenidos que presentamos por nuestras pantallas de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Como canal local y medio público, Capital tiene el provocador reto de generar contenidos que tengan en cuenta la heterogeneidad de la ciudad-región y amplíen el cubrimiento de los asuntos de interés público. Nuestra conversación de hoy parte de un breve comentario que escribió en las redes de Capital uno de nuestros televidentes, Juan Fernández, a propósito de un capítulo del lunes, programa de la Franja de Opinión dirigido y presentado por Santiago Rivas. Tenemos muchas cosas de las que podríamos hablar, pero no vamos a hacerlo. Como por ejemplo, la autodenominada Marcha de la Mayoría, que tras varias semanas de escándalos, artículos sin contrastar ni corroborar, acusaciones, rumores y titulares amarillistas que nos tienen a todos enloquecidos y con los nervios de punta, fueron convocadas en este país por la oposición, en un país en donde, como bien lo dice Jaime Wilches en Razón Pública, no hay mayorías. Y no solo eso. Hay dos minorías ruidosísimas señalándose mutuamente de ser una cosa o la otra, y es un buen momento para recordar, una vez más, que la aritmética en las calles es menos importante de lo que se cree si se tiene una conversación pública sana y una estrategia política clara. Juan Fernández tiene 31 años, es músico y productor musical, nos ve desde Medellín y su comentario fue sobre el programa de Santiago Rivas dedicado a analizar las marchas convocadas por la oposición. Juan escribió este breve comentario. Necesitamos más personas como Santiago Rivas y más exposición para ellos. Veamos la entrevista con Juan. Juan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar acá. Estás en la ciudad de Medellín, tienes 31 años y eres músico y productor musical. ¿Estas actividades te comprometen con qué tipo de cosas? ¿Qué estás haciendo en el campo de la creación musical? Bueno, básicamente es todo el referente a lo creativo en cuanto a lo musical, sí. Entonces, últimamente he estado trabajando sobre todo con artistas locales, nacionales. Tengo un par a nivel internacional con los que he estado trabajando desde hace varios años, haciendo música de todos los géneros, tocando con muchos artistas. El más reciente fue Bless, que es un artista de acá de la ciudad de Medellín también, que está en auge bastante, conciertos en vivo, bares, de todo. Donde esté la música, ahí estoy yo. ¿Cuánto hace que ves a Canal Capital y nos ves más por la señal abierta de televisión o nos ves a través de redes y plataformas digitales? Canal Capital, yo creo que desde prepandemia, sobre todo cuando se incrementó todo esto, lo de la explosión social esta que hubo, toda esta revolución que hubo en Colombia, sobre todo estaba tratando de buscar medios alternativos que no fueran los comerciales, los grandes monopolios. Entonces encontré Canal Capital y sobre todo fue por Santiago Rivas, que siempre me gustó. Los consumo más que todo por YouTube, porque usualmente no soy mucho de televisión, casi siempre soy más como de ver entrevistas y cosas así en YouTube. Entonces ahí es donde busco sobre todo los monólogos de Santiago Rivas, casi todos los programas de Mesa Capital. De la Franja de Opinión de Capital. Pero fíjate qué interesante todo eso, y por eso empecé hablando contigo sobre la música, porque uno diría, un joven de 31 años, paisa de Medellín, entregado de lleno a la música, quizá nos hubiera escrito porque le encantó la transmisión de Rock al Parque, o Jazz al Parque, o Salsa al Parque, y resulta que no. Escribiste un breve comentario a propósito de un reciente monólogo de Santiago Rivas, en donde escribiste lo siguiente: necesitamos más personas como Rivas Santiago
y más exposición para ellos. ¿Por qué? Creo que uno como músico, uno siempre está expuesto a esa rebeldía, a esa revolución, ¿no? Em, esa forma de exponer otras ideas, tal vez que contrasten a lo que todo el mundo dice. Y no de una forma, digamos, para llevar la contraria porque sí, pero sí de una forma creativa. Es como, yo creo que el arte, yo creo que sí, yo creo que el arte siempre ha sido una forma creativa de hacer cualquier cosa. Incluso en la política se necesita mucha creatividad, incluso en la economía se necesita mucha creatividad. Y yo soy mucho de los que cree que en el país necesitamos eh, esas mal llamadas dos corrientes políticas, que es esa izquierda y esa derecha, que yo la veo más que todo como una mentalidad más estructurada que tiende a ser los de derecha y una mentalidad más creativa que tiende a ser los de izquierda, porque usualmente cuando hay un estanque se necesita esa creatividad para salir de ese estanque, para salir de esa monotonía y seguir creciendo. Y yo creo que el arte proporciona eso y yo como artista siempre he tratado como de, de informarme respecto a lo que pasa en mi país para uno no caer como, para uno no pasar de inculto, para uno no pasar de ignorante, para uno no comer y tragar entero, sino tratar de profundizar un poquito más en lo que está pasando en el país y en la sociedad de uno. Yo creo que en el caso mío he sentido un poquito de esa presión o de esa responsabilidad, digámosle, de enterarme de qué es lo que está pasando y yo desde mi círculo pequeño, ¿qué puedo hacer para aportar a esa problemática, si hay una problemática en este caso? Pero algo muy bello que has dicho, Juan, es que lo haces no solamente para entender y para conocer y para informarte, sino para ver qué puedes hacer desde el espacio individual y colectivo, grande o pequeño, en el que te mueves desde el punto de vista musical y con esta expresión artística tan concreta. ¿Y qué es entonces lo que empiezas a encontrar en la franja de opinión de Capital y en particular en los monólogos de Santiago que quizá no encuentras en otros medios o quizá también en algunos, pero qué es lo que tiene de seductor para ti el monólogo de Santiago? Algo, digamos, lo que me hizo quedarme, porque uno muchas veces llega a muchos lugares y escucha algo y sigue derecho, pero con Canal Capital y sobre todo con los monólogos de Rivas, me pasó algo es de que encontré algo que no había digamos, y no voy a decir nombres, pero en la mayoría de las columnas de opinión, uno, uno sabe que hay opiniones muy sesgadas, que hay opiniones que tiran mucho a la derecha, que hay opiniones que tienen intereses de fondo. eh, y uno no termina creyéndoles del todo, porque uno sabe que hay intereses de fondo. Con Rivas, con Santiago me pasó de que encontraba las dos cosas que digamos, en el caso mío buscaba. Uno era que me sacaran de esa burbuja que yo creía, porque uno muchas veces siempre busca algo con lo que uno esté de acuerdo. Y uno muchas veces busca algo también que lo saque de esa estabilidad que uno cree. Es como, yo estoy seguro que en Colombia está pasando esto. Y uno quiere buscar algo, alguien que le explique que esté de acuerdo con uno y que le explique por qué está pasando eso. Pero con Santiago siempre era como un monólogo donde lo que yo creía que estaba pasando en el país no era así, y luego explicaba el por qué, y era eso lo que muchas veces nos falta. Uno nunca quiere estar equivocado, pero es buscar esa que mucha gente dice que no existe, pero es la objetividad. Pero yo creo que Santiago es lo más acercado al objetivo que he encontrado en cuanto a opinión política, porque él no tiene que ver con partidos políticos, él le tira al que le tiene que tirar. Si hay alguien que hizo algo malo, él lo destaca. Si hay algo que hizo bueno esa persona, él lo destaca. Y la mayoría de los monólogos siempre he encontrado eso, es una coherencia en cuanto
al hacer y el ser de la persona, y siendo muy honesto, es como él no tiene problemas en decir que se equivocó en una anterior opinión y resalta en qué se equivocó y se retracta de eso. Y eso es algo que uno muy pocas veces encuentra últimamente en opinadores políticos que van derecho siempre y nunca se quieren equivocar, pero me parece poco realista. He encontrado algo más realista en los monólogos de Santiago. Fíjate que Santiago en algunas ocasiones anteriores en las que ha sido citado en este programa de Audiencias Capital, incluso de viva voz, nos ha explicado que él no cree ni cinco en la objetividad como un valor periodístico. Dice, es imposible porque somos seres humanos y percibimos la realidad que está mediada por una cantidad de experiencias, de información, de traumas, de sueños, de sesgos personales, de manera que él no cree en la objetividad, pero sí cree profundamente en el valor de la subjetividad y sobre todo en el valor de tener desde esa subjetividad que cada uno tiene y esos sesgos que cada uno tiene, la mente abierta para no casarse solamente con esa manera que yo tengo de percibir la realidad, sino proporcionar el mayor número de visiones o de espectros posibles sobre un hecho. Y me parece que por lo que nos has dicho es en el fondo lo que tú percibes en los monólogos de Santiago. Total, yo creo que igual, no estoy diciendo que Santiago es al único el que debemos escuchar. Yo creo que yo he llegado a esos monólogos es porque uno siempre tiene que tratar de ver, la verdad es muy compleja y uno tiene que entender que tiene muchas perspectivas, desde muchos ángulos cambia su forma, sigue siendo la verdad, solo que tiene muchas aristas. Algo que he tratado de hacer últimamente es buscar muchas opiniones, porque uno encuentra verdades incluso en las personas que uno menos creería, que es algo que ya se está perdiendo mucho, que es como que uno ve gente que ya, si yo no estoy de acuerdo contigo, te bloqueo, o gente que tiene, no sé, que solo se queda eh, con un solo opinador, con un solo canal de televisión y no escuchan más nada porque ellos creen que ahí está la única verdad. Entonces yo creo que lo que yo he tratado de hacer es buscar cierta variedad. He tratado de no cancelar a las revistas que uno sabe que son muy sesgadas a la derecha, sino tratar de ver qué están hablando y tratar de descifrar qué es lo que hay de fondo. Es como a uno le llega mucha información, pero ya le toca a uno desde la subjetividad donde está uno, pero tratar de ser. Y es cierto, o sea, la objetividad es casi imposible, pero es tratar de por lo menos intentar llegar un poquito, o por lo menos romper un poquito la superficie de esa objetividad, aunque sea imposible, pero es por lo menos no limitarse a como, no se puede ser objetivo, sino por lo menos hacer el intento, porque creo que también hay algo como de resignación, no estoy de acuerdo como con la resignación. Es cierto que es muy difícil, pero creo que se puede y es lo que yo he estado tratando de hacer, como buscar muchos ángulos de opinión, pero obviamente tratando de buscar, digamos, los menos mentirosos, por así decirlo. De alguna manera encuentras cierta fascinación desde el estilo peculiar que tiene Santiago con su ironía, con su sarcasmo, con su doble sentido de las cosas. Encuentras fascinación porque sientes que te provoca y que te ayuda a salir de la zona de confort. Yo creo que Santiago uno de los talentos que tiene Santiago es de conectar con la gente que es como él, que él usa un lenguaje que es para todos. Que de hecho es algo que muchas veces tiende a ser una de las limitantes de muchos comunicadores y es el lenguaje con el que uno está explicando la información que muchas veces no le llega a muchos televidentes y muchas veces por eso siguen derecho y pueden tener la mejor información, pero como no la saben llevar, nunca llega al televidente. Y yo creo que Santiago ha logrado algo muy bueno y es de que a través de la sátira, a través del humor, los monólogos de él son muy atrapadores. Y bueno, y en esta época en que tienen que hacer todo muy rápido, entonces como que
tiene que uno estar muy pendiente de todo lo que está diciendo o se le vuela medio pedazo de información. Pero la capacidad de usar el humor y de hilar todo el monólogo y todos los temas que no va a tocar en ese día, yo creo que lo hace muy entretenido, que hoy en día estamos en la época de la hiperinformación y el hiperentretenimiento. Entonces yo creo que ayuda mucho esa forma en la que hace el monólogo. Es muy curioso, es muy informativo, porque no deja de ser informativo, pero sigue siendo muy digerible digamos, para esta era en la que estamos. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con Juan Fernández, televidente de Capital, que comentó sobre el programa en el que Santiago Rivas analizó las marchas convocadas por la oposición? ¿Les gustaría que tratáramos algún tema en específico sobre la programación de Capital, Sistema de Comunicación Pública de Bogotá Región? Cuéntenos qué opinan de lo que están viendo en nuestra programación. ¿Les parece útil o no? ¿Qué creen que le hace falta? Pues no duden en hacérnoslo saber. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para tomar nota de todos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Y no sobra decirles que esta conversación con Juan es muy importante para nosotros, como todas las que hemos tenido este año con ustedes, nuestros televidentes, y queremos ponerla como ejemplo de muchas conversaciones que podríamos tener con ustedes aquí en este programa de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Aspiramos a que en lo que queda de este año 2023 esta participación siga creciendo y ustedes, nuestras audiencias, puedan estar en nuestro programa. Anímense a escribirnos y sigamos viendo la entrevista. Podríamos, en cambio, hablar de asuntos relacionados, como, por ejemplo, que ahora Juan Manuel Santos, expresidente de este país, Premio Nobel de la Paz, gestor, autor y primer destructor del proceso de paz con las FARC en 2016, quiere ser secretario general de la ONU y compite por este puesto contra Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, defensora de los derechos humanos y víctima del golpe de Estado que este año cumple su 50º. Deberíamos hablar de eso porque parte de lo que ocurre con el gobierno semiocrático de Colombia es que no tolera que se lo contradiga, y ahora Petro tiene que decidir si apoya a Santos, que es su connacional, que lo apoyó en elecciones pero que se ha dedicado a criticar su gobierno y que aún así puede traer grandes beneficios al país porque pues es colombiano, al menos en términos de influencia política, o por Michelle Bachelet, que no es una mala candidata y es más cercana ideológicamente a Petro, pero que supone una traición a su nacionalidad, al país. Tampoco vamos a hablar de eso, simplemente vamos a dejar ese trompo ahí bailando. Pero ya que hablamos de discursos y de semiocracia, tendríamos que hablar de alocuciones presidenciales o de discursos convertidos en alocuciones por obra y gracia de la estrategia de comunicaciones de presidencia, que ha decidido hablarle a la gente utilizando un recurso un poco más convencional, un poco más horizontal, de hecho, que el Twitter de Petro, y que ha empezado a ponernos al presidente en pantalla al arranque del prime time. Páramelo ahí. ¿Por qué es más horizontal la locución? Porque el presidente tiene que tratar con sus propias palabras los discursos que él quisiera, pero al mismo tiempo tiene que sentarse a pensar qué es lo que va a decir y no sacar cualquier tuit con cualquier ortografía en donde la gente le puede responder, pero igual no le va a contestar a la gente, solamente le contesta a los periodistas y va a armar la pelotera. Pero esa aparente horizontalidad termina alejándonos a nosotros de la posibilidad de comunicarnos con presidencia. Esto nos devuelve un poco en el pasado, pero el tiempo nos trae a tiempos en los cuales era mucho más clara la comunicación, al menos el discurso presidencial. Y esto aún así ha suscitado la crítica de varias personas y sectores políticos como la oposición y también la periodista Camila Zuluaga, que sacó una columna en El Nuevo Siglo sosteniendo que es una estrategia de Petro para instalar su narrativa gubernamental y reducir la importancia de los noticieros del prime time y que se hace en contra de la libertad de prensa. Y es una teoría extrema, pero su base no es disparatada. Y no es una idea del todo disparatada como la gente en Twitter quiere hacerlo ver. De hecho, hay jurisprudencia al respecto. La ley estipula desde los años 90 que si un presidente empieza a utilizar en exceso sus alocuciones para posicionar su imagen y no para hablar de temas de interés nacional, debe pagar una multa en reposición a los noticieros porque las parrillas de televisión impedían que ese tiempo que ya se había producido para el aire fuera aprovechado, que ese noticiero que ya había sido producido fuera transmitido por las cadenas y programadoras. Pero las cosas han cambiado mucho.
No quisiera yo dejar pasar de largo lo que afirmabas hace un momento en el sentido de que haces un esfuerzo deliberado, consciente, por no cancelar, por ejemplo, una revista que a tu modo de ver sesga demasiado la información, que la maneja con unos intereses específicos, renunciando de pronto a eso que Santiago mencionaba en ese monólogo que tú comentabas, al interés nacional, aunque él no sabe muy bien eso todavía cómo se puede definir. Pero tú no has caído en el juego en el que hemos caído muchos de pronto decir, qué mamera toda esta vaina, yo voy a dejar de ver noticias, voy a dejar de ver redes sociales, voy a dejar de ver programas de televisión, voy a dejar de leer esa revista, voy a dejar de leer a ese columnista, voy a dejar de oír a ese periodista que tiene un programa en la mañana. Te mantienes ahí y eso no es fácil. Yo no, pero me pasó. Llegué un momento, de hecho, cuando estaban las protestas, llegó un momento en el que, y era protestas y pandemia, llegó un momento en el que yo no pude más. A mí me tocó cerrar redes por un rato y luego, pues como progresivamente volver, porque, porque es difícil. Yo no, o sea, si hay alguien que haya sido capaz de estar al tanto y de no tomarse descansos, así sean casi obligatorios, no creo, o tiene una capacidad mental increíble en cuanto a resistencia, o no está bien mentalmente, o no está absorbiendo tanto como uno cree, digamos, tal vez lo esté moderando. Pero no, a mí me ha tocado también, digamos, tomarme momentos en los que ya es mucho y ya no quiero saber más nada y volver. Pero es que yo creo que es como uno tiene, yo siento todavía esa responsabilidad, me llega sola. Yo intento, es como que no, ya no quiero saber más nada de política. Incluso en redes sociales, como que no, ya no voy a opinar nada porque muchas veces las publicaciones que hago también se vuelven polémicas. Pero siempre llega una noticia que lo vuelve a jalar a uno. Es como que no puede ser que esté pasando esto y los medios no estén hablando como deben ser. Entonces ahí es donde vuelve uno como esa responsabilidad, no, me toca compartir. Y muchas veces incluso me ha tocado compartir publicaciones o de Santiago o de algún otro canal de noticias que esté dando la noticia como es. Pero yo creo que uno siempre va a cargar con, si uno es un ser consciente y tiene algo ahí dentro de uno que le haga preocuparse por su país, yo creo que uno siempre va a tener la responsabilidad, así uno no quiera, el peso va a ser más y uno tiende a volver, o no sé si nos pase a todos, a mí por lo menos sí me pasa de que si yo siento que puedo hacer algo y no lo estoy haciendo, me siento mal. No, y parte de la corresponsabilidad que tenemos hoy como usuarios de redes y plataformas digitales es contribuir a cualificar el debate, digamos, y a incentivar la deliberación pública. Creo que Santiago lo planteaba en ese monólogo, el valor que puede llegar a tener un debate informado, respetuoso, no de trinchera del Exacto. amigo y del enemigo, sino que uno puede como ciudadano ayudar a construir mucha democracia y mucha calidad en el debate público si uno no se abstiene por cualesquiera sea la razón de opinar, de participar, de preguntar, de intervenir en el debate. ¿Esto lo hace de una manera más o menos recurrente o este comentario que te dio por escribir, necesitamos más personas como Rivas Santiago y más exposición para ellos, lo haces con otros contenidos de otros medios y de Canal Capital también? ¿Eso es habitual en ti? Yo tiendo a compartir muchas noticias y sino que, a ver, es difícil, porque en redes, yo siento que las redes sociales son el lugar menos apto para tener debates, porque eh, eh, es, es muy limitado, eh, tiende a llevarse a malinterpretaciones. Entonces, como que es complicado. Aún así, trato de compartir a las personas con las que más esté de acuerdo, porque uno nunca va a estar de acuerdo con todo el mundo en todo. Pero algo que sí me he dado cuenta es de que muchas veces los que más opinan son los que menos saben. No sé si es ese problema que tenemos en la vida de que el que más sabe es el más inseguro y cree que su opinión no vale y entonces nunca dice nada. Entonces,
casi siempre la mayor cantidad de opiniones que hay son las opiniones más vacías o opiniones que menos peso tienen. No sé qué complicación habrá con los inteligentes que tienden a ser más introspectivos, entonces tienden a expresar menos. Pero algo que trato de hacer yo es buscar y compartir gente que yo le veo valor. Porque muchas veces dar la opinión de uno, a mí me cuesta mucho y he tratado de hacerlo menos y es de dar mi opinión porque muchas veces la gente malinterpreta o se queda en la superficie del comentario. Entonces es complicado. Entonces, por eso las redes se tienden a ser muy polémicas y es por eso, es porque uno no puede poner la verdad en un comentario de 40 palabras, yo qué sé. Entonces se vuelve complicado. Entonces, por eso el comentario de que necesitábamos más gente como Rivas es porque él tiende a dar su opinión muy sintetizada, pero con todos los peros que tienen que estar. El problema es que la gente quiere una verdad muy sencilla, la gente quiere una verdad en un comentario y es imposible descifrar y exponer la realidad del país en un monólogo de 1 minuto. Y aún así es como que los de Rivas tienden a ser muy detallados, quedan cortos, como todos los monólogos se van a quedar cortos siempre, pero creo que es lo más cercano a esa verdad con todos sus peros, porque eso es algo que yo aprendí, es como que lo que uno cree que es la verdad, yo puedo estar seguro de esto, pero esa verdad va a tener variables, entonces como necesitamos más gente que nos desglose la verdad como es, no una verdad mínima, digamos, express. No Pero creo en esa también, verdad. pero también necesitamos, Juan, más ciudadanos y más televidentes activos como tú. Para eso en parte existe este programa de Audiencias Capital, por eso se llama así, porque un reto que tiene un medio de comunicación, sobre todo un medio público como este, es poder generar conversaciones a partir de los contenidos que difunde, porque si no, no tendría ningún sentido que se emitan cosas y la gente pase inerme frente a esos contenidos. Y esa es mi última pregunta. Cuando hiciste ese breve comentario, ¿tuviste alguna expectativa más allá de que alguien lo viera? No. Y de hecho me sorprendí. De hecho, cuando me contactaron, yo, esto está muy sospechoso. Pero luego ya cuando ya hablamos bien, ya estuve seguro de que de verdad era desde el canal, ya era como que muy chévere. Nunca me habían entrevistado pues ni nada de eso, pero me pareció muy interesante y estaba, digamos, expuesto a la experiencia, a ver qué pasaba. Pero no, y de hecho uno casi nunca comenta como para llamar la atención, o por lo menos este comentario fue más de apoyo. Es como uno sabe el esfuerzo que tienen los canales públicos o que tienen los proyectos independientes para lograr la exposición. Y en parte es porque, no sé, mi teoría es de que estamos en un país en el que el conocimiento no es tan relevante como el entretenimiento, entonces si no entretiene no sirve. Entonces es una lucha muy grande, y sobre todo cuando ya estamos hablando de información y es de cosas de política, muchas veces la gente le tiene apatía a eso. Entonces, no, mi comentario fue más que todo como de apoyo y de que uno sabe que es un granito de arena, pero no es un bot, no es una cuenta fantasma, es una persona real que quiere que les vaya bien y que mucha gente conozca otras opiniones y no solamente las revistas y los canales con intereses económicos y políticos. De nuevo, mil gracias por abriendo las puertas de tu casa a través de este medio virtual y ojalá pudiéramos volver a conversar contigo en una muy próxima oportunidad. Hasta luego, Juan. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban todos sus comentarios, preguntas, sugerencias al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co.
Recuerden que en este correo ustedes pueden opinar sobre un programa que acaban de ver en Capital o en el canal Eureka, hacernos saber cuáles hechos importantes para ustedes necesitan una cobertura informativa permanente. Pueden evaluar el trabajo de nuestros presentadores, de nuestras presentadoras, darnos su punto de vista sobre los programas que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. En fin, son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Los espero el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.